Hello y bienvenidos a Crimelandia. Yo soy Larisa y estoy súper feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bien, hoy nos vamos a Colombia y el caso que hoy os traigo os va a dejar helados porque vamos a hablar de la bestia. Más de 200 vidas infantiles sesgadas, 3 países involucrados y un solo culpable, Luis Alfredo Garavito, más bien conocido como la Bestia. Fue el criminal en serie más letal de toda América Latina y durante un tiempo parecía que el sistema le iba a dar una segunda oportunidad. Hoy en Crimelandia vamos a abrir uno de los capítulos más oscuros de toda América Latina. Vamos a hablar de un depredador que marcó con sangre la historia de Colombia y de todo el continente. Bien, antes de empezar y de continuar con esta historia, me gustaría hacer el breve inciso que os suelo hacer siempre, y es que le deis a me gusta, compartáis, me sigáis, vayáis a mis redes sociales, que es verdad que a lo mejor en Instagram no estoy muy activa, prometo intentar estar lo más ahora que viene la Semana Santa, pero es que no me da la vida. Tengo que trabajar, tengo que llevar una casa, soy madre de un niño de 3 años, el que tenga hijos me entenderá que eso es misión imposible, y además estoy grabando los vídeos en el poco tiempo que tengo, así que de hecho esta semana pasada os tendría que haber subido el lunes un vídeo, pero lo grabé y todo, pero es que no me gustó cómo quedaba y desistí. Así que al final lo he hecho en formato corto para los shorts, tanto de YouTube como de TikTok, y os voy a subir el caso, pero ya os digo, en 3 partes, no voy a hacer un vídeo largo porque no me termina de convencer ni el caso ni cómo lo grabé. Y nada, y poco más, eso, no olvidéis porfa suscribirse, darme like y todo eso, ¿vale? Porque es muy importante para mí, me gustaría que este canal subiera y bueno, pues tener un incentivo para seguir haciendo esto porque me gusta mucho, lo disfruto, es un hobby para mí, pero también me requiere mucho tiempo, ¿vale? Así que si de verdad os gusta, porfa, seguidme y vamos a intentar que esto suba un poquito, ¿vale? Y nada, no me enrollo más y vamos a hablar de lo que realmente nos gusta, que además este caso es súper interesante y también escalofriante, la verdad. A mí este tipo de casos me suelen tocar bastante la fibra y me cuesta bastante grabarlos si tengo que parar porque hay algunas veces que incluso se me saltan las lágrimas, o sea que imaginarse. En fin, nada, que no me enrollo más, que hoy me estoy enrollando más de la cuenta, que nada, que vamos con el rollo ya. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, un pequeño municipio del departamento del Quindío. Era el segundo de 7 hermanos y desde el inicio su vida estuvo marcada por la carencia, la tensión y el abandono. Su padre, Manuel Antonio Garavito, era un hombre de carácter violento y la figura paterna que Luis conoció fue la de un castigador, inflexible, impredecible y violento. Su madre, Rosadelia Cubillos, parecía estar emocionalmente ausente. Estaba ocupada entre las tareas domésticas y los problemas constantes, o más bien los conflictos constantes, del hogar. Garavito contó más adelante, una vez ya encarcelado, que su padre tenía un palo especial que guardaba exclusivamente para golpear a sus hijos. Cuando alguno desobedecía o simplemente molestaba, el castigo no se hacía esperar, y en muchas ocasiones los ataban a un árbol durante horas, bajo el sol, sin agua ni comida. La violencia que el padre de Garavito ejercía sobre sus hijos era tanto física como psicológica. Durante sus entrevistas en prisión, Garavito recordaba esos momentos con una frialdad inquietante. Hablaba de noches enteras sin dormir, llorando en silencio, deseando escapar. Hablaba de pequeños objetos que usaba para entretenerse mientras estaba atado. De una infancia solo, sin afecto, sin consuelo y sin un solo abrazo por parte de sus padres. Sin embargo, lo más perturbador vendría después, porque según su propio testimonio fue víctima de situaciones extremadamente inapropiadas, ya me entendéis, por parte de su padre, pero también de un vecino amigo íntimo de la familia. En otra de sus declaraciones también dijo: mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo. Tengo recuerdos vagos de noches en las que se metía en mi cama y me tocaba. El vecino, por su parte, lo sometía a juegos crueles. Empleaba a veces sus cuchillas para hacerle pequeñas heridas y se reía mientras lo hacía.
Era un ciclo de humillación constante. Nadie lo defendía, nadie intervenía. De este modo, la infancia de Garavito fue, según los psiquiatras que lo evaluaron, una combinación de trauma emocional, aislamiento social y exposición a comportamientos destructivos. Por lo tanto, la personalidad que se fue forjando fue una llena de inestabilidad, de dependencia, de ira no expresada. Pero la verdad es que esto no es excusa para lo que hizo después, para las barbaridades que cometió. Pero para entender muchas veces a este tipo de criminales nos tenemos que remontar a su infancia, porque al parecer, tal y como ocurre en ese caso y en muchos otros, el hecho de cómo hayan vivido su infancia los hace más tarde convertirse en lo que son. Así que no lo estoy excusando, pero creo que es importante saber cómo fue su vida antes de que empezara a ser el monstruo en el que se convirtió. Quiero que quede claro que yo, aunque os cuente su pasado, en ningún momento pretendo que sintáis ni lástima, ni pena, ni nada por él. Yo misma no lo hago, no lo siento. Es importante que os cuente su pasado, puesto que lo conocemos y debemos saber qué es lo que pasó para que llegara a ser quien era. Pero no para que sintamos lástima. Mucha gente ha pasado situaciones similares o peores y no se ha convertido ni en asesinos, ni en criminales, ni en malas personas. Así que lástima por él ninguna. Así que nada, lo que absorbió como víctima lo terminó reproduciendo como agresor. Lo que él llamaba una forma de buscar cariño fue en realidad una cadena de perversión que se repitió durante décadas. Luis Alfredo nunca tuvo una infancia, solo dolor, silencio e ira, y eso más tarde lo convertiría en la bestia. Garavito llevaba una vida itinerante. Era un fantasma entre las ciudades. Nadie lo buscaba ni nadie lo vigilaba. Se instalaba donde podía, vivía en pensiones económicas, tenía un trabajo informal, intentaba pasar desapercibido y pasados unos días en esa ciudad, actuaba. Se camuflaba entre la población más vulnerable, se disfrazaba de creyente religioso, de recolector de reciclaje, de enfermo, de indigente, y así se ganaba la confianza de niños y adolescentes que por necesidad estaban solos. Les ofrecía ayuda, dinero, muchas veces les decía que tenía un sitio donde se podían quedar, les ofrecía comida, y así pues los niños se iban con él, sin sospechar que podía ser su final. Una vez que los tenía alejados de toda mirada, el horror comenzaba. Garavito tenía un patrón meticulosamente repetido. Primero, ataba a los menores con cuerdas que él mismo llevaba en su mochila. Usaba unos nudos tan resistentes como si se tratara de un ritual aprendido. Luego, los obligaba a escuchar discursos morales mientras ingería alcohol. Eso era parte de su distorsionado proceso psicológico. Después procedía a ejercer violencia física, seguidos de actos degradantes de naturaleza sexual. En muchas ocasiones, estas agresiones eran prolongadas y crueles. Se ejercía tanto violencia física como emocional. Las víctimas pedían ayuda, gritaban, intentaban escapar, pero estaban solas, totalmente expuestas, totalmente a merced de la bestia. Garavito a veces les hablaba durante el ataque, les decía que estaban pagando por los pecados del mundo. O también les decía que estaba poseído por una fuerza que él no podía controlar. También algunos supervivientes, que fueron pocos pero algunos hubo, cuentan que los obligaba a rezar antes del final. En su mente esto era parte de un acto informal deformado. Cuando terminaba con todo este ritual, cometía el acto final, que era acabar con la vida de sus víctimas. Solía utilizar un arma blanca. El método era directo, pero no era rápido. Algunos cuerpos presentaban múltiples heridas, otros signos de tortura, y en algunas ocasiones había desmembramientos. Cuando acababa, se marchaba y repetía el ciclo en otra ciudad. Y otra vez, y otra, y otra, y otra. Recordemos que hubo más de 200 víctimas. Cada crimen quedaba registrado en un cuaderno, con nombre, fecha, lugar y edad. También guardaba pequeños trofeos de cada menor, los metía en maletas y las repartía en diferentes puntos aislados de las ciudades por donde iba pasando. Y de vez en cuando volvía a ese lugar para recordar lo asqueroso que era, para volver a vivir la experiencia. Es curioso que la mayoría de los criminales en serie tienen los mismos rituales. Siempre se guardan pequeños objetos o grandes objetos como recuerdo y van a verlos de vez en cuando buscando eso, revivir la experiencia, recordar la monstruosidad que han hecho.
Luis Alfredo Garavito no actuaba al azar. Cada crimen era planificado y ejecutado con total cuidado, y recordado como si fuera un trofeo. Su frialdad era tan extrema que incluso en entrevistas posteriores recordaba a sus víctimas con algunos de sus apodos o con detalles específicos. Las recordaba a todas, o a casi todas. Durante más de 7 años caminó por las calles de Colombia como un depredador disfrazado de benefactor. Su objetivo siempre fue el mismo, la inocencia que nadie protegía. A lo largo de su proceso judicial, Garavito fue evaluado por más de una docena de peritos psiquiátricos y psicólogos forenses. Su objetivo era entender cómo una mente era capaz de sostener durante años una conducta tan violenta, sistemática y meticulosa. Y entonces los especialistas coincidieron en algo, que Garavito era plenamente consciente de sus actos, sabía perfectamente lo que hacía. Sabía que lo que hacía era ilegal, sabía cómo ocultarlo y planificaba cada ataque con detalle. Sin embargo, también presentaba características mentales perturbadoras. Sufría episodios de alucinaciones, decía ver sombras que lo perseguían, escuchaba voces que lo insultaban o que incluso lo incitaban a actuar. Sus delirios eran constantes y crecientes. Se sentía perseguido por entidades sobrenaturales y decía que sus crímenes eran una forma de equilibrar una supuesta deuda espiritual. También experimentaba periodos de depresión profunda. Durante esos periodos se aislaba, lloraba, bebía de forma compulsiva y decía sentirse poseído. Según este señor, la única manera de salir de esos estados era el consumo excesivo de bebidas alcohol o repitiendo los patrones de violencia. Esta conducta autodestructiva le daba algún sentido de control, según indicaron algunos expertos. En una ocasión, Garavito dijo textualmente: "Yo hice un pacto con el diablo, no lo hice como lo haría un brujo, lo hice a mi manera, y después seguía haciendo lo que hacía. No podía detenerme, era como si alguien me guiara, no era yo". En entrevistas realizadas desde prisión, como la que le ofreció al periodista Piri en 2006 y al español John Sistiaga en 2016, Garavito dijo que realizaba rituales satánicos durante sus crímenes. Decía que necesitaba invocar algo para tener valor, que se sentía guiado por una fuerza externa y que en su mente su rol era el de un ejecutor, no el de un responsable. Incluso hablaba de lugares específicos donde realizaba ciertos actos espirituales. Volvía y dejaba marcas o cruzaba los brazos de sus víctimas en unas posiciones específicas. Algunos investigadores consideraron que esto formaba parte de una estructura ritualizada. Sin embargo, para muchos otros expertos, esas afirmaciones no eran más que un intento de manipular. Era un intento de evitar la condena moral, de mostrarse como una víctima de fuerzas externas cuando en realidad todo estaba calculado. Un psiquiatra forense escribió: "No estamos frente a un enfermo mental común, estamos ante un individuo que aprendió a usar su historia personal como escudo, que conoce el dolor y lo sabe replicar a la perfección". Durante sus años en prisión, Garavito fue alternando entre periodos de calma y otra con episodios de paranoia intensa. Tenía momentos en los que decía haber sido perdonado por Dios y en otros decía que el diablo lo visitaba por las noches. Garavito jamás pidió perdón a las familias y tampoco nunca mostró verdadero remordimiento. Sus declaraciones eran bastante ambiguas, como la que os voy a citar a continuación. "Yo cometí una serie de conductas que infringían las normas morales, pero soy persona, como cualquier otra. No tendré perdón para el hombre, pero para Dios, sí". La mente de Garavito no era solo perturbadora, era compleja, estratégica y funcional. Se escuchan mis vecinos. Y aunque muchas veces intentó convencernos de que estaba bajo la influencia de un ser o una fuerza paranormal, los hechos, la planificación, la frialdad contaban otra historia completamente diferente. Entender a un monstruo no es justificarlo, es entenderlo para intentar evitar que esta historia vuelva a repetirse. Octubre de 1998, Génova, Quindío. 3 cuerpos infantiles fueron hallados en un cañaduzal. Estaban en un avanzado estado de descomposición con señales evidentes de tortura. Algunos tenían partes o extremidades mutiladas. Y lo que parecía un caso aislado pronto encendió todas las alarmas.
Los investigadores pronto notaron un patrón. Las edades de las víctimas eran similares. El tipo de agresión coincidía y lo más importante es que los cuerpos siempre aparecían en zonas aisladas de las ciudades, como vías de tren, cañaduzales, bosques, en fin, sitios donde nadie los podría escuchar, ni buscar, ni encontrar fácilmente. En cuestión de semanas se comenzaron a vincular más de 100 casos similares. La Fiscalía conformó un equipo de trabajo interdisciplinario: criminólogos, forenses, sociólogos y psiquiatra. Todos trabajaban en paralelo con un solo objetivo: atrapar al responsable antes de que volviera a actuar. La dificultad era inmensa. Garavito no dejaba pistas evidentes, cambiaba constantemente de ciudad, de identidad e incluso de aspecto físico. Usaba disfraces, documentos falsos y no mantenía vínculos personales. No había huellas, ni testigos, ni cámaras. Era invisible. Sin embargo, el azar una vez más jugó su carta. El 22 de abril de 1999, en un terreno baldío de Villavicencio, Luis Alfredo Garavito cometió un error. La bestia intentó agredir a un niño de 10 años. Sin embargo, un habitante de la calle escuchó los gritos y acudió corriendo. El indigente no solo salvó al niño, sino que ayudó a dar una descripción exacta del atacante. La policía montó un operativo de inmediato y al anochecer un hombre que encajaba perfectamente con la descripción proporcionada por el indigente fue visto saliendo de un portero cercano. Fue llevado a comisaría y allí tanto el niño como su salvador lo reconocieron de inmediato. Ahora comenzaba la caída de la bestia. Durante las primeras horas, Garavito lo negó todo, dijo que lo estaban confundiendo y que él solo estaba pasando por la zona. En ningún momento se mostró nervioso, ni tampoco titubeó. Sabía cómo mentir, había perfeccionado ese arte. Sin embargo, los investigadores tenían algo que él no esperaba: pruebas. Tenían fotos de las víctimas, billetes de autobús, calendarios, mapas. Todo comenzaba a encajar. Cada pieza encajaba con sus movimientos, cada fecha con una desaparición. Y tras 8 largas horas de silencio y evasivas, finalmente habló. Primero, confesó 140 crímenes. Después, corrigió. Eran 172. Finalmente, como si no tuviera nada más que perder, dijo con frialdad: fueron poco más de 200. Y acto seguido bajó la mirada. Fueron más de 200 víctimas, es decir, más de 200 niños. Una auténtica barbaridad. Durante los días posteriores a la confesión, la bestia, es decir, Garavito, colaboró con las autoridades. Indicó con precisión dónde había dejado los cuerpos, describía el lugar perfectamente, recordaba todos los detalles de la manera más minuciosa. Era como si cada crimen estuviera grabado en su memoria. Gracias a su cuaderno personal, a su diario, los investigadores pudieron identificar a decenas de víctimas. El horror hasta entonces invisible empezó a tomar forma. En ciudades como Pereira, Bucaramanga, Ibagüí y Cali empezaron a aparecer restos que llevaban años sin respuesta. Las autoridades estimaron que si sumaban las víctimas de Ecuador y Venezuela, porque no solo actuó en Colombia, el número total de víctimas podría superar las 300. Esta era una cifra sin precedentes en la historia criminal del continente. Este hombre, que caminaba como si fuera un simple vendedor que iba predicando la palabra de Dios, era el depredador más temido de Colombia, y finalmente su reinado había acabado. Después de haber actuado durante más de 7 años sin levantar sospechas, bastó con un solo acto para poder detenerlo. Bastó con solo una persona valiente, un indigente, para conseguir parar a la bestia. El juicio de Luis Alfredo Garavito fue uno de los más mediáticos de la historia de Colombia. Obviamente, tal y como nos pasa a nosotros ahora mismo, la opinión pública no podía entender cómo un solo hombre podía haber actuado durante tantos años, haber cometido tanto daño y no haber sido descubierto en ningún momento. Y aunque hemos dicho que habían sido, que él había confesado más de 200 víctimas y que la policía pensaba que entre Ecuador y Venezuela podrían haber sido más de 300, finalmente tan solo fue condenado por acabar con la vida de 172 menores de edad. Fue condenado a 1.853 años, 9 días y 3 horas de prisión.
Sin embargo, esta cifra tan solo es simbólica porque la ley colombiana no contempla la cadena perpetua ni la acumulación indefinida de penas. Y finalmente, la condena exacta fueron 40 años de prisión. Solo 40 años por acabar con la vida de, según él mismo dijo, más de 200 niños y según algunos investigadores creen, más de 300. Pero espérate porque todavía hay algo que indigna más. Y es que como él colaboró, entregó pruebas, dio datos, pues obtuvo beneficios legales y por lo tanto su pena podría reducirse. O sea que no cumpliría 40 años de prisión. Increíble. Obviamente ante esto, pues la población estalló, el país entero estalló, se exigían penas de penas capitales, cadena perpetua, pero bueno, las familias, pues imaginarse, súper indignadas. Pero la ley colombiana era clara. Garavito tenía derechos. Sí, derechos. Tras su condena, Garavito fue enviado a la cárcel de la Tramacúa, una de las más temidas de Colombia. Allí fue clasificado como preso de alto riesgo, pero no por lo que él pudiera hacer, sino por lo que le pudieran hacer a él. El primer día en la prisión fue aislado del resto de presos. Sabía que si compartía celdas o patio con alguno de ellos, su vida corría peligro. El odio hacia él era inevitable. Durante años vivió solo, no participaba en actividades colectivas, ni salía al patio, ni compartía nada con otros presos. Vivía absolutamente solo podía salir al patio algunas horas cuando no había nadie y siempre estaba escoltado por 2 o 3 guardias de seguridad. La logística para custodiarlo costaba más que la de varios presos comunes. Este señor tenía atención médica especializada debido a su salud deteriorada y años más tarde estuvo, pues unos pocos de años más, recibiendo tratamiento contra el cáncer. O sea, ¿sabéis lo que cuesta el tratamiento contra el cáncer? Pues eso. Y una vez allí, con el paso del tiempo, nuestro amigo la bestia comenzó a hablar de redención. Decía que se había acercado a Dios. Pasaba horas leyendo fragmentos religiosos y transcribiéndolos en sus cuadernos. Y pese a su aislamiento, Garavito consiguió mantener contacto con el mundo exterior. Respondía a medios selectos de comunicación, respondía cartas a investigadores y en algunas ocasiones pidió hablar ante el Congreso sobre el camino de la redención. Garavito estuvo encerrado durante 26 años, pero en ningún momento fue tratado como uno más. Garavito era un símbolo, un problema judicial, un peso del que el Estado no sabía cómo deshacerse hasta que su cuerpo colapsó. El 12 de octubre de 2023, Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, murió a los 66 años. Sufría de leucemia y un cáncer agresivo en uno de sus ojos. Sus últimos días los pasó entre médicos y custodia permanente, lejos del resto de internos, por miedo a que, pues, le pudieran hacer algo o pudieran atentar contra su vida. Sin embargo, incluso después de su muerte, su historia no termina. Su cuerpo permaneció durante 70 días en la morgue judicial. Nadie lo reclamaba y la única persona que lo intentó fue su supuesto sobrino, pero como no pudo demostrar su parentesco, pues le denegaron la retirada del cuerpo. Y fue en ese momento donde empezaron a surgir ciertos rumores. Tanto medios locales como redes sociales difundieron un rumor un poco inquietante. Decían que el cuerpo no es que no fuera reclamado por burocracia, sino por un interés oculto, que un coleccionista extranjero había ofrecido dinero por el cerebro de Garavito con fines de investigación. Sin embargo, este rumor nunca fue confirmado, pero tampoco fue desmentido oficialmente. Garavito se llevó consigo a la tumba muchos secretos de muchos crímenes que no se llegaron a resolver. Sus cuadernos tenían anotaciones de crímenes que no coincidían con casos conocidos. Lo que dejó atrás no es solo dolor, sino un vacío sin respuestas. Su muerte cerró un capítulo espeluznante en la historia criminal de América Latina, pero también nos dejó una advertencia. ¿Cómo evitamos que algo similar vuelva a ocurrir? ¿Cómo podemos proteger a los más indefensos cuando el sistema falla? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que alguien como él merece tener perdón? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y comparte esta historia. Y aquí nos veremos en el próximo episodio de Crimelandia. Muchas gracias por ver este video
y nos vemos. Besitos.